Hola, vamos a hablar en este vídeo de los tránsitos de los planetas exteriores. Ya hablamos en el último de los tránsitos de Urano y nos quedaría por hablar de los tránsitos de Neptuno y de Plutón. Bien, en cuanto a Plutón, es un planeta con una órbita muy excéntrica, altamente inclinada, lo cual provoca que sea muy irregular el tiempo que tarda en pasar por cada signo. Hay signos que los atraviesa en 11 años y hay otros signos que tardan 32 años en atravesarlo. Por lo tanto, no se puede hablar de una edad aproximada que nos coincida a todo el mundo, más o menos la misma edad para las crisis de Plutón, no. La primera crisis de Plutón se puede producir a los 17 años o se puede producir a los 47 años, con 30 años de diferencia en los casos más extremos, dependiendo de si se tiene Plutón en el signo de Escorpio o en el signo de Tauro. Por lo tanto, no podemos generalizar. Pero no ocurre lo mismo con Neptuno. Neptuno es un planeta que tiene una órbita de media de 165 años. Por lo tanto, obviamente es un planeta exterior en el que la vida de una persona no da para vivir un ciclo completo, pero sí que se producen crisis en más o menos la misma edad para todo el mundo en los aspectos que produce Neptuno al aspectar el Neptuno natal. Bien, hablaremos primero un poco de qué simboliza Neptuno. Bien, como ya he explicado en otros vídeos, cuando un planeta se descubre en el cielo, al mismo tiempo se descubre en la Tierra y dentro de nosotros lo que ese planeta simboliza. Neptuno se descubrió el siglo XIX, a mediados, creo recordar exactamente en 1846, y es el siglo XIX del romanticismo, que está muy asociado a Neptuno. También es un siglo en el que aparecen nuevas religiones, nuevas formas de espiritualidad. También es un siglo en el que aparecen los primeros sindicatos, los movimientos obreros, el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Y es también el siglo de el despegue de la industria química y de la industria farmacéutica, y es el siglo de las drogas. Aparecen en Europa, por lo menos, el consumo de drogas como el opio, que antes no se conocía en este continente. Y un poco después también es el siglo en el que a partir del opio se aísla y se acaba sintetizando la morfina primero y después la heroína, que la empresa farmacéutica Bayer pasa a vender en el mercado farmacéutico. Bueno, con esto ya tenemos algunas ideas sobre Neptuno. Neptuno es un planeta que en astrología se suele asociar a la espiritualidad y a la religión. Y es así, pero no solamente es así. Neptuno, igual que los otros planetas exteriores, nos conecta a través del inconsciente colectivo con el resto de la humanidad. En el caso de Neptuno, nos conecta a través de los sentimientos colectivos, así como vimos que cuando se trataba de Urano eran las ideas colectivas. Bien, esos sentimientos colectivos que nos hacen de alguna manera que las barreras del yo se borren y fundirnos con otras personas, o en algunos casos con toda la humanidad. Es un planeta que de alguna manera nos permite también tocar el cielo con las manos, nos permite experiencias, sí, que quizás lo mejor lo describa sea la experiencia mística, pero no solamente, porque muchas personas conectan a través de Neptuno
conecta con Neptuno, perdón, a través de la religión, del misticismo, de la espiritualidad, pero no es la única manera. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que, al igual que pasa con Urano, con todos los planetas exteriores, dependiendo de nuestra carta, hay personas que son más conscientes de su Neptuno y personas que son menos conscientes de su Neptuno, lo viven de una manera más inconsciente. Bien, aparte de la religión, del misticismo, también se puede conectar con Neptuno a través de la creación artística, la inspiración de las musas de las que hablaban los antiguos. Eso nos permite también, de alguna manera, ese tocar el cielo y ese fundirnos con los demás. Pero no solamente la creación artística, sino que también desde el punto de vista de quien contempla esa creación artística o la escucha, porque se da mucho a través de la música, también se puede producir ese tipo de comunión. Lo vemos muchas veces en el fenómeno fan, en los conciertos. Quien, aunque sea de joven, de adolescente, no ha ido al concierto de su cantante, de su grupo favorito, y ha sentido que se fundía, que entraba en comunión con el resto de la gente presente en el concierto a través de esa música. Bien, es otra forma de vivir Neptuno. También hay gente que lo puede vivir exactamente la misma experiencia, pero en vez de en un concierto, en una manifestación, que se funde con el resto de la gente que está en la manifestación, porque hay gente que vive a través de movimientos sociales, políticos, su relación con Neptuno. Bien, hay otra gente que lo vive de una manera quizás más prosaica, a través de el consumo de alcohol o de otro tipo de drogas. También hay mucha gente que tiene esa experiencia de fundirse con los demás y de atisbar el paraíso. Incluso de una manera más prosaica, la misma experiencia que hemos visto en la manifestación o en el concierto, la vive mucha gente en el partido de fútbol cuando su equipo gana o cuando su equipo mete un gol. Esa fusión, ese tocar el cielo, ese atisbar el paraíso. Bien, son algunos de los ejemplos de las experiencias en las que podemos conectar con Neptuno, pero por supuesto que no son las únicas. Bien, el ciclo de Neptuno ya he dicho que dura de media 165 años. Por lo tanto, la cuarta parte del ciclo, la cuadratura, se produce en torno a los 41 años. Pero hay otra crisis anterior, que es la mitad de la cuadratura. Hasta ahora no hemos hablado de ella porque es un aspecto menor, pero en el caso de un planeta como Neptuno, que tiene un ciclo tan grande, no hay que despreciar la mitad de la cuadratura, es decir, la semicuadratura, porque es un aspecto importante dentro del ciclo de Neptuno en la vida individual de una persona. Esta se produce aproximadamente a los 20 años y medio. Por supuesto, como expliqué con Urano, los planetas, especialmente cuanto más lentos son, pasan por una posición del zodiaco en movimiento directo, luego retrogradan y vuelven a pasar por esa posición, pasan una tercera vez en movimiento directo, que muchas veces es la última, pero a veces llegan a pasar una cuarta o una quinta vez. Por lo tanto, dependiendo de que el Neptuno que tenemos en nuestra carta, que Neptuno, la posición en la que estaba en el cielo cuando nacimos, fuera la primera vez que pasaba por esa posición, la segunda, la tercera u otra, va a tardar más o menos tiempo en llegar a la misma posición y en producirse la crisis. En este caso, el ángulo de 45 grados con respecto a la posición que tenía en el momento de nacer. Por lo tanto, podemos estar hablando de un periodo
entre más o menos los 19 años y los 22 años, dependiendo de estos factores que he explicado. Pero como ya expliqué también al hablar de Urano, no empieza el proceso de crisis exactamente cuando Neptuno llega a la posición exacta, sino que empieza un tiempo antes, lo que en astrología llamamos orbe, y dura un tiempo después. Por lo tanto, podemos estar hablando de un periodo más o menos entre los 18 y los 23 años, dependiendo de la persona. Un periodo de aproximadamente un par de años en el que la persona vive la crisis neptuniana. ¿Cómo se vive esta crisis neptuniana? Bueno, mediante una pérdida dependiendo de a través de qué medio hemos conectado con Neptuno, digamos una pérdida de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, que se puede producir en forma de una crisis religiosa, pero también de una crisis bien amorosa. También se puede producir la crisis en el sentido de que digamos, nuestra conexión con movimientos sociales o políticos, nuestra militancia, ya no nos produce la misma satisfacción que antes. Se produce una crisis allí en la que, en todos los casos, se produce una desilusión, un desengaño. Bueno, un desengaño implica darnos cuenta de que nos habíamos estado engañando. Una desilusión viene a ser tanto como darse cuenta de que lo que habíamos vivido como algo real en el fondo es una ilusión, algo ilusorio, algo que no es verdadero, que no es real. A otros niveles se puede producir una crisis artística, pero también se puede producir una crisis en el sentido de que durante la adolescencia el consumo de alcohol o de drogas con los amigos nos hacía fundirnos con el grupo y nos hacía de alguna manera eso, tocar el cielo con las manos, atisbar el paraíso. Y llega ahora la crisis de Neptuno y ese consumo ya no nos produce esa satisfacción, esa experiencia neptuniana que nos producía antes. Bien, sea como sea, la crisis va a implicar lo mismo en todos los casos, va a implicar que esa desilusión, ese desengaño nos fuerce a buscar la conexión con Neptuno. La conexión que en el fondo es una conexión con los sentimientos colectivos que comparte la humanidad a través del inconsciente colectivo, por otras vías o, digamos, si es por la misma vía, por ejemplo, por la vía religiosa, tenemos que ajustar nuestra vivencia religiosa para que nos produzca esa conexión que ha dejado de producirnos. De alguna manera nos damos cuenta de que hay cosas que no sirven como nos servían antes y que tenemos que cambiarlas. Con Neptuno es más difícil que con otros planetas la crisis porque es un planeta que no se puede explicar racionalmente, es un planeta que solamente se puede vivir, es un planeta que no se puede ni explicar con palabras, es absolutamente inefable y por lo tanto esa búsqueda no pasa por la cabeza, no pasa por la parte racional, sino que pasa por bien un periodo en el que nos sentimos realmente expulsados del paraíso y tenemos que buscar la entrada al paraíso. Y todo esto, pues eso, a través de la desilusión y el desengaño. Bien, como podéis ver, a esta edad no se produce solamente la crisis neptuniana, se produce, como ya hemos visto en otros vídeos, una crisis saturnina,
con la tercera cuadratura de Saturno a su Saturno natal. Una crisis uraniana con la primera cuadratura de Urano al Urano natal. Y también la crisis neptuniana. La crisis saturnina tiene mucho más que ver con cuestiones materiales, tiene mucho más que ver con forjar nuestra propia independencia y empezar de alguna manera a funcionar en el mundo como personas adultas. También tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con empezar a comprender que aquello que nos limita, como ya expliqué en otro vídeo, no está fuera, sino dentro de nosotros, y que más temprano que tarde vamos a tenernos que enfrentar al guardián del umbral y enfrentar a nuestra propia sombra, aquellos aspectos oscuros de nuestra propia psique que hasta ahora no hemos querido ver. La parte uraniana de la crisis tiene mucho que ver con el participar de alguna manera en un cambio social que implique una sociedad mejor, más justa para toda la humanidad. Aunque Urano también es un planeta que tiene que ver con el inconsciente colectivo, es un planeta exterior, es un planeta muy racional, es un planeta que sí que se puede trabajar mucho la crisis a través de el pensamiento racional y de la ideología. No así con Neptuno, como hemos visto, que solamente podemos trabajar la crisis a través de lo vivencial, el desengaño y la desilusión. Estas tres crisis que se juntan más o menos en el tiempo, en un periodo pues entre los 18 y los 24 años aproximadamente, dependiendo de la persona, suponen una crisis vital muy importante, la primera y más grande que se ha vivido hasta esa edad, hasta ese momento, que tiene que ver, por supuesto, con el fin de la adolescencia, a todos los niveles. Bien, la segunda crisis de Neptuno tiene que ver lugar con la cuadratura de Neptuno el cielo a el Neptuno natal. Se produce más o menos en torno a los 41 años. Atendiendo a los factores que he explicado antes, puede tener lugar entre los 40 y los 43. Si a esto le sumamos el orbe, podemos estar hablando de un periodo entre los 38 y los 45 años, dependiendo de la persona, un periodo de una crisis de 2-3 años, que es similar en el fondo a la crisis neptuniana de los 20, porque parte nuevamente de la desilusión y el desengaño en aquel terreno en el que hemos vivido nuestro Neptuno, sea el religioso, sea el artístico, sea el político, el social, sea el amoroso, o cualquier otro, o el del consumo de alcohol o de otras drogas. Sea lo que sea, nos sentimos nuevamente expulsados del paraíso. Nos sentimos desilusionados, nos sentimos que hemos perdido nuestra fe, nuestros sueños, nuestras ilusiones. Lo que es peor, que nos damos cuenta de que lo que antes nos ofrecía todo eso en cuanto a conectar con los sentimientos de la humanidad, y a sentirnos eso como en el paraíso, como tocando el cielo, ya las mismas cosas no nos producen los mismos sentimientos, no nos producen la misma conexión y se produce nuevamente un vacío en nuestra vida que tenemos que llenar. Por supuesto, ya tenemos una edad en la que somos personas adultas. Por lo tanto, se diferencia un tanto de la crisis de los 20. Pero a un nivel de crisis de Neptuno prácticamente nos da lo mismo, porque así como la crisis de Saturno, que tiene lugar más o menos de esas edades también, y la crisis de Urano, ahí sí que influye mucho el hecho de que hayamos madurado, en qué medida o no, de en qué medida nos conocemos mejor, sobre todo hablando de Saturno.
Y también podemos buscar una salida racional e ideológica a la crisis uraniana. En esta crisis que se suele llamar la crisis de los 40 años, la crisis de la mitad de la vida, la parte neptuniana, seguimos siendo como niños. Ahí la maduración saturnina nos va a ayudar poco, porque es algo que eso tiene que ver con los sentimientos colectivos, es algo que no podemos racionalizar, solamente lo podemos sentir. Y la crisis nos empuja a buscar otros caminos que nos devuelvan esa conexión con el paraíso que hemos perdido, con el paraíso del que hemos sido expulsados, así nos sentimos. Neptuno también muchas veces tiene que ver de alguna manera con el sacrificio y a veces también con el servicio a los demás. Muchas veces es a través de esos canales que tenemos que buscar nuevamente la conexión. Pero lo cierto es que nos sentimos en un páramo espiritual o de otro tipo y tenemos que buscar nuevamente el camino que nos lleve a esa felicidad que nos hace sentir Neptuno cuando conectamos con él. Bien, por supuesto, todo esto hay personas más saturninas que quieren o sienten que necesitan tener un control absoluto sobre su vida, tener los pies siempre bien puestos en la tierra. Para estas personas, Neptuno es un planeta muy difícil, porque es un planeta que no podemos controlar en absoluto, solamente podemos dejarnos llevar. Es como cuando nos sentimos llevados por una corriente, por una marea en el mar, por una corriente de agua, y es absurdo que luchemos contra ella. Lo único que podemos hacer es dejarnos llevar. Para este tipo de personas es mucho más difícil y por lo tanto lo que suelen hacer, igual que expliqué ya cuando en el último vídeo hablando de Urano, que también puede ocurrir con Urano, cuando no conectamos en absoluto con nuestro Neptuno, lo que hacemos es proyectarlo fuera. Y en ese caso no sentimos el desengaño, la desilusión, como que nos hemos estado engañando y de repente despertamos de ese sueño. Como que ese sueño que nos hacía tan felices sentimos que es una ilusión, es decir, que hemos vivido de alguna manera un autoengaño. No, en el caso de que seamos muy poco conscientes de nuestro Neptuno, lo que hacemos es proyectar Neptuno en los demás. Y entonces lo que sentimos es que son los demás los que nos han estado engañando. El desengaño en este sentido se vuelve de alguna manera una pelea contra los demás, lo cual no ayuda teniendo en cuenta que en estas crisis también, en estas crisis vitales, también hay un componente de crisis saturnina. Y con la crisis saturnina solamente la honestidad con uno mismo y el autoconocimiento es lo que nos puede ayudar a salir adelante y a crecer como personas. En definitiva, resumiendo, tenemos dos crisis muy importantes en la vida, que son la crisis del fin de la adolescencia, en torno a los 20 años, y la crisis de la mitad de la vida, en torno a los 40. En las dos crisis tenemos un aspecto de crisis de Saturno, un aspecto de crisis de Urano y un aspecto de crisis de Neptuno. Muchas veces no se dan exactamente en el mismo momento en el tiempo, sino que de alguna manera se suceden, pero muchas veces también se solapan. Y bueno, está bien que sepamos, que conozcamos los tres aspectos de la crisis, que son tres aspectos a los que tenemos que hacer frente. Bien, si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, suscribiros al canal para que se os notifique y sepáis cada vez que subo un vídeo nuevo, y recordar
que podéis ver otro tipo de vídeos míos más cortos en mi canal de TikTok, Astrología Alquímica. Hasta pronto.